entrevista. Le invito a que se quede a escucharla y a participar. Vamos a hablar de la cuarta transformación del crimen organizado. Es una investigación periodística realizada por los periodistas Ricardo Ravelo y José Luis Montenegro, en donde habla de las etapas recientes, de cómo el crimen organizado ha dejado de ser solamente un actor que negocia con el poder político para convertirse en amplias zonas del país, en parte del propio gobierno, configurando al narcoestado. Asunto de fuerza porque habla también de 4 transformaciones que ha habido en el crimen hasta llegar a la actual, que es la cuarta. Así que hablaremos de ello un poco más adelante, pero primero permítame un contacto con el maestro Alfonso Zárate. Él escribe su columna periodística Los usos del poder, publicada en el diario El Universal. Es sociólogo, conferencista, presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, que es una firma especializada en estrategia y comunicación política. Estamos contigo, maestro. ¿Cómo estamos, maestro Zárate? Un saludo muy cordial. Estamos enlazados. Igualmente para ti, Pepe. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Ayer la presidenta de la República anunció que en los próximos días va a enviar una iniciativa para terminar de cuajo con las llamadas pensiones doradas que algunos exfuncionarios de confianza y muy alto nivel en Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y la desaparecida Compañía de Luz y Fuerza del Centro recibían. Pensiones de 100,000 hasta 1,000,000 de pesos mensuales. Un asunto muy delicado. Al principio pensamos que se trataba de un distractor o un derivado de todo lo que ha publicado el libro de Julio Scherer, en fin. Pero dinos por supuesto, ¿qué opinas tú al respecto? Pepe, yo creo que esta iniciativa que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum debe ser reconocida porque, por una parte, cancela privilegios inadmisibles para la alta burocracia y, por la otra, porque frena una sangría a las finanzas públicas. Pero la mala noticia es que, como anunció la consejera jurídica de la presidencia, esta iniciativa no toca los derechos laborales derivados de contratos colectivos. Y me parece que es importante señalar cuál es el contexto en el que se inscribe esta iniciativa. Los sistemas pensionarios que establecieron muchos gobiernos, incluido el mexicano, alcanzaron su límite hacia finales del siglo pasado. Los recursos necesarios para pagar las pensiones amenazaron con quebrar a las finanzas públicas. En el caso mexicano, los estudios actuariales que sustentaron el sistema pensionario se basaron en una realidad que con el transcurso de los años sufrió modificaciones esenciales. ¿Cuáles fueron los principales supuestos de aquel entonces? En primer lugar, Pepe, una economía que crecía vigorosamente. Llegamos a tener crecimientos del 7% anual, 2 veces la tasa de crecimiento poblacional, que entonces era alta, del 3%. En segundo lugar, crecía el empleo. El mundo laboral era una especie de pirámide en cuya base había millones de trabajadores que cotizaban y mientras en la cúspide había unos pocos que iban alcanzando la edad límite para jubilarse. En tercer lugar, el promedio de vida de los mexicanos rondaba los 65 años, lo que implicaba que si el trabajador se jubilaba después de los 60, poco tiempo después de haber logrado la jubilación, fallecía. Sin embargo, estos supuestos sufrieron cambios drásticos hacia finales del siglo XX. En primer lugar, la economía perdió dinamismo y redujo sensiblemente su tasa de crecimiento del 7% al 3, al 2 o incluso menos. Como consecuencia del bajo crecimiento, la generación de empleos también padeció. La base de la pirámide se angostó y entonces eran menos los trabajadores cotizantes que sostenían las pensiones de los jubilados, que cada vez eran más. Y para agravar la situación, la expectativa de vida, una buena noticia, creció, pero para efectos del sistema pensionario significa que los trabajadores jubilados podían vivir después del retiro
no 2 o 3 años, sino 15, 20 años o más recibiendo su pensión. Y vale la pena decir otra cosa, Pepe, que en todo este tiempo las aportaciones de los trabajadores nunca fueron suficientes para financiar las pensiones. La carga principal residía en las finanzas públicas. De tal forma que se fue configurando la tormenta perfecta. Menos crecimiento de la economía, menos trabajadores cotizantes, muchos más años de vida después de la jubilación. Y para hacer más compleja esta situación, al paso de los años se fueron introduciendo cambios que supuestamente fueron resultado de conquistas sindicales. Los sindicatos como el petrolero, el electricista o del Instituto Mexicano del Seguro Social pedían más y más cada año y los directivos de estas instituciones públicas cedían siempre para mantener la fiesta en paz, aunque sabían que cada concesión tenía un impacto muy duro sobre las finanzas de esas instituciones. En esa lógica de las conquistas sindicales, se fueron reduciendo los años de trabajo exigibles para obtener una pensión de retiro. Se redujo también la edad necesaria para el retiro de 65 años, en algunos casos pasó a 60, en otros de 60 a 55 y en algunos casos, lo que me parece grotesco, sin límite de edad. Entonces resulta que un hombre que empezó a trabajar a los 17 años, te diría, Pepe, que ese es mi caso, a los 17 años ingresé a la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia, a los 47 ya tendría derecho a jubilarse con su pensión completa, es decir, que podía vivir 30 o 40 años más cobrando pensión, porque ya para ahora la expectativa de vida es de 76 años para los hombres, 79 años para las mujeres. Y las reglas establecidas en distintas instituciones públicas como la Suprema Corte de Justicia, el Banco de México, Nacional Financiera, establecen pensiones inmorales para sus directivos. Que terminaría diciendo que este es un tema gravísimo, es una bola de nieve que sin embargo no está contemplada en la iniciativa. Y que no solo eso, apenas hace unas semanas la presidenta emitió un decreto que irá reduciendo gradualmente la edad de retiro para permitir que en el año 2034 los trabajadores afiliados al ISSSTE se jubilen a los 53 años, en el caso de las mujeres, y al 55 para los hombres. Entonces, concluyo diciendo que esta iniciativa es digna de reconocimiento, pero que el aspecto central, mucho más grave, difícil, que plantea un escenario, diría incluso catastrófico, no está intocado, Pepe. Desde luego, lo que ya está, ya está. Es decir, el que recibe un funcionario o exfuncionario en su retiro, 1 millón, vamos a hablar de lo más exagerado, 1 millón de pesos al mes, lo seguirá recibiendo, independientemente de la nueva legislación que tendrá que operar una vez que sea aprobada el cambio constitucional, si no me equivoco, al artículo 123. Es decir, todo lo que se viene arrastrando, los miles de millones de pesos que gasta el gobierno en pagar esas pensiones a gente que puede, y no son pocos, que pueden recibir entre 100,000 y 1 millón de pesos mensuales, va a seguir arrastrándose. Sí, Pepe, porque hay un principio constitucional que establece que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Así que bueno, pues es una solución muy tardía, muy bienvenida, pero desgraciadamente, como lo comentas, no habrá cambios en quienes han disfrutado de todo esto por el principio de retroactividad que establece la Constitución. Pues muchas gracias, gracias por estar con nosotros como siempre y estaremos en comunicación permanente para comentar todo esto, justamente lo que más importa, conocer detalles, porque ahí viene esa otra iniciativa también y no nos vamos a distraer. Que estés muy bien, Alfonso. Muchas gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. El maestro Alfonso Zárate, él es sociólogo y comentarista también, él escribe en el Universal Los usos del poder, aquí también los usos del poder.